un término igual polémico, propiedad. Históricamente polémico y en ciertos momentos de la historia más polémico aún, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Cómo entendemos la propiedad? Históricamente conocemos la propiedad física, ¿no? Sí, El claro. terreno muchas veces, Exacto. propiedad sobre un inmueble, un bien inmueble, no un vehículo. Sí, exacto. ¿Mm? Sí, bueno, las propiedades, bueno, la propiedad propiamente tal, dependiendo del contexto histórico en el que tú te encuentres, ha tenido cierto tipo de evolución. Por lo general, en las primeras instancias de la época de la humanidad se consideraba que la propiedad era de terrenos comunes, no había derechos sobre la propiedad. Ya después, quizá llegando a la historia más moderna, donde aparecen las monarquías, ya ahí el asunto de la propiedad se pone un poco más complicado, porque todo pasa a ser de derecho de... Las tierras son del rey, la explotación, los bienes, los usufructos, de todo es del rey, y la propiedad industrial y la propiedad intelectual no escapa a ello. De hecho, todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial propiamente tal, la propiedad intelectual, que en esos tiempos, en esos años, no se conocía como con esa terminología que se conoce ahora, lo que hace básicamente es pedirle a alguien que tiene un conocimiento que lo entregue a la comunidad a cambio de un beneficio. Se reconoce la propiedad propiamente tal, pero se le pide que entregue ese conocimiento y en retribución tiene un monopolio. Llamémoslo monopolio. Vas a encontrarte con abogados y con otros juristas y quizá con otros expertos o conocedores del tema de la propiedad que no te van a... Sí, dale, que no te van a... No les va a gustar hablar de monopolio. Porque lo consideran un poco burdo, pero yo creo que sí son monopolio y de hecho... Sí, de hecho, esa es la palabra y por eso el rey entregaba ese tipo de derecho en su minuto a las personas que eran capaces de entregar este tipo de distintivo, de conocimiento. Ahora, la propiedad en sí, respecto de lo que nos convoca ahora, la propiedad industrial, a diferencia de la propiedad que uno asocia, las casas se conocen como cosas tangibles, claro. Los terrenos son cosas tangibles. La propiedad también es algo que pertenece, pero es intangible. Intangible hasta cierto punto, porque tú puedes hacer una concreción de las cosas. Entonces, Pablo, estamos entonces haciendo a priori una diferenciación entre lo que es la propiedad, llamémosla física, ¿no? Los bienes inmuebles o bienes materiales, ¿no? Exacto. Que imagino que es más antigua. Sí, es mucho más antigua, sí, de hecho, sí. Si tú te remontas a ver los primeros antecedentes respecto de propiedad, porque cuando tú quieres hablar de propiedad, lo que tú quieres es decir, ¿sabes qué? Esto es mío. O nuestro. O nuestro, claro. ¿no? Claro, o nuestro. Pero hay un acto que tú dices, esto es de... Claro. Los antiguos chinos, 300, 400 antes de Cristo, ya consideraban en sus procesiones comerciales simbologías que representaban al emperador. ¿Qué estaban diciendo con eso? Esto pertenece al emperador, ¿cierto? En la antigua Grecia, los artesanos ya hacían distinciones específicas, ciertas simbologías en sus trabajos para decir que ese trabajo le correspondía a ellos. Claro. O sea, había un acto inherente en el ser humano de decir, ¿sabes qué? Esto lo hice yo. O imagino también poner quizás una bandera, un estandarte y decir, este terreno, este cerro es mío. Por ejemplo, claro. Ahora, el tema de la propiedad propiamente tal es imposible entenderla sin la concepción de las sociedades modernas, porque para tú aplicar una propiedad o para tú poder decir, ¿sabes qué? Este cerro es mío, necesariamente tienes que tener el poder de la fuerza. Claro, la fuerza, sí. O sea, sin Estado y sin ley no hay propiedad, digamos. Exacto. Y eso es algo interesante que después les podemos conversar cuando lo llevemos al tema de la propiedad industrial e intelectual propiamente tal, porque en el fondo no se podría entender la legislación moderna en el mundo sin los estados y sin las fuerzas que permitan ejercer una fuerza prohibitiva hacia las personas, porque si no cualquiera podría considerar que algo... O sea, yo soy dueño de algo en la medida que tenga la fuerza para poder defenderlo. Claro. El rey decía, esto es mío por derecho real. Pero claro, sacaba a los soldados y sacaba la historia, ¿me entendí? Entonces, claro. Y ahí ejercía el poder. Entonces el reconocimiento de propiedad necesitaba una superestructura estatal, no necesita en este caso no estatal, monárquica, que validara esa declaración de. Claro. Pero si tú lo quieres llevar al concepto primario, se debería entender como la propiedad, como el que
el primero generó o el primero posicionó, la primera vez, el primer algo, y en este caso, como te decía, los artesanos en Grecia ya hacían simbologías que les permitían diferenciar sus creaciones respecto de las otras, Claro. 600 antes de Cristo. Entonces ya había un concepto de, oye, esto lo hice. Una preterpropiedad. Claro, lo hice, Claro. una protopropiedad. Claro. Esto lo hice yo, esto es mío, reconózcanme a mí. Pero hoy día ya con todo el marco jurídico, con la globalización, la Organización Mundial de Comercio, ya el asunto está mucho más regularizado y como conversábamos recién, es la imposición de la fuerza la que te permite hacer valer ese tipo de derechos sobre Sin propiedad. Estado, sin un marco legal no habría propiedad. Exacto. Ni física, ni tangible ni intangible. ni intangible. Exactamente.